Saludos jóvenes. Este es el tema número 2, estructura y funciones de las células microbianas. En el tema número 1 hablamos de lo que es la introducción a la microbiología como ciencia. Ya en el tema 2 nos vamos adentrando un poco más a lo que son las células microbianas o los microorganismos. Recordemos que los microorganismos son esos seres microscópicos que solamente se pueden observar con el microscopio. En este tema vamos a describir las características más importantes de esta célula microbiana, cómo podemos observar esa célula microbiana y, bueno, como les comentaba, sus propiedades y características más importantes. Vamos a empezar con unos conceptos básicos de microscopía, que obviamente el microscopio es la herramienta básica, elemental, para observar los microorganismos. Vamos a hablar un poquito de este descubrimiento de la estructura celular, o sea, vamos a hablar del microscopio óptico, hablar un poquito de aumento y resolución, mejorar el contraste del microscopio óptico, vamos a hablar de tinciones y preparaciones microbiológicas, imagen tridimensional de células y vamos a hablar un poco de microscopía electrónica. Si se fijan en esta primera en este primer subtema vamos a hablar solamente de microscopía. Les recuerdo que en su libro este es el capítulo 2. Ok, entonces, pues obviamente la microscopía hizo que la microbiología como ciencia se desarrollara porque se tuvo la posibilidad de tener una herramienta para poder observar los microorganismos que recordemos que son invisibles a nuestro ojo, ¿verdad? Entonces necesitamos ese instrumento que se convierte en el más antiguo y más básico para el estudio de las estructuras microbianas. Entonces, vamos a ver que el microscopio ya sea óptico o electrónico, se necesita para ver microorganismos. Los microscopios ópticos son los más ampliamente utilizados. Son los que se utilizan para examinar células a relativamente pocos aumentos y los electrónicos pues se utilizan para examinar células y estructuras celulares a muchos aumentos. Vamos a hablar un poco de las diferencias y por qué uno me genera más aumento que el otro. Vamos a hablar de dos conceptos bien importantes que están relacionados al microscopio. Podríamos decir que son las dos características básicas que nos da el microscopio, la resolución y la amplificación. Antes de empezar a hablar de esto, vamos a ver las imágenes y vemos un microscopio óptico convencional. Vamos a ver que tiene diferentes sistemas, el sistema mecánico, el sistema de ajustes, el sistema de iluminación. Entonces, todo esto lo van a ver más a detalle en la primera práctica, en la segunda práctica del laboratorio, si no me equivoco. Aquí lo que quiero llegar es que el microscopio ustedes ya lo utilizaron en biología, yo espero que hayan tenido la oportunidad de haber usado en vivo el microscopio en biología. No sé si alguno de ustedes viene de una biología en modalidad virtual por toda esta condición de la pandemia, entonces los que no han tenido la experiencia con un microscopio en presencial, en microbiología, el microscopio tiene un uso vital, ¿verdad? Para poder ver estructuras. Vamos a trabajar directamente con el objetivo de 100X, que es el que brinda el mayor aumento, porque los microorganismos tienen un tamaño bien pequeñito, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y vamos a utilizar mucho este dispositivo de enfoque, o sea, los tornillos macrométrico y micrométrico, que son los que nos van a permitir enfocar y afinar la imagen. Los lentes oculares, que son donde nosotros podemos controlar o jugar con la amplitud entre ojo, que es muy importante para poder observar el famoso
campo microscópico, ¿verdad? Aquí, que es ese espacio que nos permite observar a los organismos presentes en la muestra, ¿verdad? Y qué es lo que nos permite, qué es lo que nos brinda la iluminación para observar esta muestra, pues la fuente de luz. Vemos acá la lamparita y tenemos el condensador, que es el que nos permite condensar o dirigir la luz que esta lámpara genera para aplicarla directamente a la muestra. Esa luz más el lente de alto aumento más una gotita de aceite de inmersión, que es un agente que nos ayuda con la fricción y además aumenta esa refracción tan importante para obtener un aumento tan grande de hasta 2000 veces el tamaño de una estructura. Entonces, nos vamos a familiarizar mucho con el microscopio en este tema. Aquí en esta imagen nos va explicando cómo la fuente de luz genera ese haz de luz que el condensador trata de concentrarlo directamente en la muestra. Luego ese haz de luz se dirige al lente objetivo, que es donde nosotros escogemos la cantidad de aumentos, y el lente ocular lo dirige al ojo, que es donde nosotros vamos a obtener esa imagen visualizada. Como vemos, por este juego que hace la luz, ¿verdad? O la óptica como propiedad física, entonces nosotros vamos a ver las imágenes invertidas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a colocar la muestra y la imagen que nosotros vamos a observar va a estar invertida a como está colocada en la muestra. Es por eso que cuando utilizamos el microscopio, nosotros movemos el carro del microscopio, que nos permite mover la lámina donde está la muestra, y nuestro ojo percibe que nosotros, por ejemplo, estamos moviendo esa lámina a sentido derecho, pero en realidad lo estamos moviendo a la izquierda. Entonces vemos que ahí hay una inversión de la imagen y eso es provocado por la óptica de la luz. Entonces, es muy importante saber eso, porque eso nos va a ayudar a hacer un mejor uso y una mejor examinación de las muestras. Bueno, ya habíamos hablado, ya habíamos mencionado este término, lo que es la resolución. Esa resolución es la capacidad de una lente de separar o distinguir entre objetos pequeños que están muy próximos entre sí. El microscopio, ya sabemos que los lentes nos dan aumento. Todos sabemos que es un aumento. O sea, un aumento es ver una estructura muchas veces más grande de su tamaño normal. Pero lo que hace tan interesante el microscopio como instrumento es la resolución, o sea, esa capacidad de ver esas estructuras aumentadas miles de veces de su tamaño normal, pero poderlas observar completas con sus bordes y con las estructuras que están a su alrededor. Entonces, esa resolución nos da la capacidad de poder observar microorganismos utilizando el microscopio. Es muy importante saber que los microscopios ópticos tienen una resolución máxima de 0.2 micrómetros, o sea que nos permite observar organismos de este tamaño utilizando la resolución de los lentes. Como ven, aquí podemos observar en este dibujo diferentes tipos de lentes objetivos, y esa resolución se puede calcular mediante esta ecuación de AB, que permite poder determinar cuál es la resolución en cada lente objetivo. Vamos a hablar un poquito de la refracción, que es otro concepto importante al usar el microscopio. O sea, esa refracción es cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro. Entonces, ya sabemos que la luz del microscopio sale por la lámpara. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esa luz me ilumine directamente la muestra? Entonces, vamos a
hacer que esa luz, que esa velocidad en la que sale de la lámpara disminuye utilizando un medio refractario, que en este caso sería el vidrio de la lámina portaobjetos, donde nosotros vamos a colocar nuestra muestra. Y si utilizamos el lente de 100X, la gota de aceite va a generar una refracción mayor, o sea que la luz va a quedar mayormente condensada en esa muestra, o sea que entre la lámina y el lente objetivo va a haber mayor refracción, por lo cual yo voy a poder observar las imágenes ampliadas y con una muy buena resolución utilizando este lente de 100X. Pues aquí vemos una imagen de lo que hace el microscopio, ¿verdad? Tenemos la fuente de iluminación que siempre pues la vamos a encontrar en la parte baja, que es una lámpara. Esa lámpara, cuando nosotros la encendemos, pues obviamente se enciende y la velocidad de la luz es tan alta que viaja muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El condensador, que es ese dispositivo que nos sirve para atrapar esa luz, concentrarla y mandarla directamente a la muestra o al espécimen. Entonces, aquí vemos que la muestra la vamos a colocar en esas laminitas de vidrio que se llaman láminas portaobjetos y el condensador nos va a permitir concentrar la luz en la muestra. Colocando la gota de aceite de inmersión en la lámina para usar ese objetivo de 100X, siempre tener pendiente eso, ¿verdad? Nos va a permitir poder observar esas estructuras microscópicas presentes en la lámina portaobjetos. Así funciona un microscopio a grosso modo, ¿verdad? Ese es el microscopio de campo claro, es el que utilizamos en el laboratorio de microbiología de la universidad. Bueno, es el más utilizado. Como vemos, consta con todas las partes del microscopio que ya conocemos. Este microscopio de campo claro nos permite ver un campo microscópico. A esto es a lo que llamamos campo microscópico, a ese círculo, a esa circunferencia que nosotros observamos al mirar o al colocar ambos ojos sobre los lentes oculares, o sea, sobre estos. Ese campo microscópico, en el microscopio de campo claro, se ve fondo blanco. Y debemos adaptarnos a poder observar un campo, o sea, esta circunferencia, este círculo bien hecho utilizando ambos ojos. En todo caso, que el microscopio sea binocular. En cambio, cuando el microscopio es uniocular, o sea que solamente utiliza tiene un lente ocular, o sea, puede ser monocular. Entonces, ese microscopio, pues solo vamos a utilizar un ojito y vamos a observar este campo y las estructuras que nosotros observemos las vamos a ver según la preparación microbiológica que utilicemos, que eso es a lo que vamos ahorita. Si vemos los dos ejemplos, aquí arriba, por ejemplo, vemos esta estructura. Este es un parásito que se llama tripanosoma, un parásito sanguíneo. Si lo ven ustedes aquí en la imagen, se ve rosadito. Está coloreado. El parásito no se ve así en la realidad. En general, la mayoría de los microorganismos no tienen un color específico. Entonces, agregamos color para poder ayudar a ver una mejor imagen a través del microscopio. Este color, frente a un fondo claro o blanco, va a hacer mayor contraste en la estructura que estamos observando. Y en este otro ejemplo, pues vemos el campo claro, o sea, el fondo blanco, y podemos ver estas estructuras que estas sí están en su color natural. Lo que vemos acá es un sedimento urinario y lo que observamos son las estructuras presentes en la orina, en el sedimento, o sea, en lo que, en todas las formas sólidas presentes en esa orina,
y las vemos con el color natural. Entonces vamos a ver que hay estructuras que sí tienen color y otras que no tienen color. Entonces, por ende, solo vamos a observar los bordes. En el microscopio de campo claro es el más utilizado y nos da una herramienta muy importante para observar microorganismos. Ok, entonces en el siguiente subtema vamos a hablar de esa mejora del contraste. La mejora del contraste es esto, ¿no? Que la estructura microscópica que nosotros estemos observando en el microscopio la podamos observar mejor. Entonces, si se fijan ustedes, acá vemos imágenes de bacterias, tal como se mirarían en un microscopio óptico con un aumento de 100x. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no pudiéramos colorear estas bacterias? ¿Qué pasaría si nosotros pues, enfocáramos la muestra en el microscopio sin ninguna preparación? Si el microorganismo no tiene un color propio natural, no vamos a observar nada o posiblemente miremos los bordes de esas estructuras, pero no nos va a permitir ver sus características morfológicas de una manera más correcta, más viable, que me permita observar de mejor forma ese organismo. Entonces, las tinciones o coloraciones, que también se le llama, y las preparaciones microbiológicas nos permite mejorar el contraste en el microscopio óptico. Entonces, dentro de esas tinciones o coloraciones, vamos a ver diferentes tipos de coloraciones y la más importante es la coloración de Gram, de la cual vamos a hablar en este subtema. Ok, muy importante es la preparación de las muestras. Ya hablamos así muy rapidito del microscopio, pero ¿cómo vamos a observar esos microorganismos en el microscopio? Bueno, los microorganismos los vamos a observar a partir de una muestra. La muestra puede ser muy variada. En microbiología podemos utilizar muestras de el ambiente o el ecosistema de donde vengan los microorganismos de interés que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, si a nosotros nos interesa estudiar los microorganismos de un determinado suelo, entonces nuestra muestra va a ser el suelo. Si nos interesa ver qué microorganismo está causando, por ejemplo, la enfermedad en algún bovino, en alguna vaca, entonces nos vamos a obtener la muestra del sitio de la lesión de ese animal. Entonces, las muestras pueden ser muy variadas y todo va a depender de dónde nosotros queramos investigar los microorganismos. Aquí en la imagen vemos una laminita de portaobjetos que creo que todos ustedes la conocen y es bien importante que esa lámina esté limpia, sin restos de grasa. Entonces, cuando la muestra viene de un medio líquido, lo único que hacemos con este pequeño instrumento que se llama asa bacteriológica, no la van a conocer mejor en la práctica, en la primera práctica de su laboratorio. Entonces van a ver que este instrumento nos va a permitir con esta pequeña anillito colocar una gotita de la muestra si ésta se encuentra en medio líquido, o sea, suspendido en solución. En cambio, si la muestra se encuentra en medio sólido, vamos a llevar una gotita de agua al centro y vamos a colocar la muestra en esa gota de agua. Generalmente se utiliza agua destilada o solución salina estéril. Cuando ya tenemos eso en la laminita, lo que vamos a hacer es un movimiento circular que permita dispersar la muestra que nosotros colocamos en la lámina. Cuando ya hacemos esto, esto se conoce con el nombre de frotis. Ese frotis se debe de dejar secar al aire lo que necesite, ¿verdad? Se deja secar y por último
se va a hacer el proceso de fijación, o sea, fijar esa muestra en la laminilla de vidrio, y el método de fijación más utilizado es el que utiliza la llama del mechero. Entonces, flamear o pasar esa laminilla con la muestra, o sea, con el frotis, 3 veces sobre la llama del mechero nos permite fijar esa muestra, o sea, los microorganismos presentes a esa laminita, para poder realizar la tinción o la preparación microbiológica que nosotros necesitamos para poder observar los microorganismos al microscopio. Esto es la fijación, ¿verdad? Lo que mencionábamos anteriormente es el proceso por el cual se conservan y fijan en su posición las estructuras internas y externas de las células de los microorganismos. ¿Para qué fijamos o qué hace la fijación? Primero, inactiva enzimas presentes, bueno, que pueden estar presentes en la muestra, y eso nos podría causar un daño en ella, ¿verdad? Pueden haber enzimas proteolíticas que si yo no las inactivo, entonces esas mismas enzimas me pueden consumir mi propia muestra o destruir microorganismos, y cuando yo ya la observe en microscopio no voy a observar nada. Entonces es necesario hacer ese proceso de fijación. Y existen fijadores químicos y físicos. El fijador físico por excelencia es la llama del mechero, o sea, la flama del mechero. Y fijadores químicos como el alcohol metílico, que se utiliza mucho, nos ayuda a fijar esa muestra sobre la lámina y nos va a permitir observar los microorganismos en el microscopio. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito de las coloraciones o tinciones. Así como lo dice su nombre, colorear. Lo que nos enseñaron desde el kinder, eso es lo que vamos a hacer en esas muestras de microorganismos. Solo que la técnica va a ser un poco diferente. Existen 2 tipos de coloraciones que se conocen como una, coloración simple, y 2, coloración diferencial. ¿Cuál es la diferencia de estos 2 tipos de coloraciones? Ok, en la coloración simple yo voy a usar solamente un tipo de colorante, sea este básico o ácido, y esto me va a permitir colorear las estructuras de un solo color. Si volvemos a la primera imagen que le mostré, por ejemplo, este parásito, si se fijan, está teñido de rosado, y las estructuras adyacentes también están coloreadas del mismo color. Entonces ahí vemos que esa es una coloración simple, un solo colorante que nos permite darle color a las estructuras y poderlas ver mejor en el microscopio. Ok, la coloración diferencial es levemente diferente. ¿Para qué nos sirve una coloración diferencial? Para poder diferenciar estructuras, tipos de células en la preparación. Entonces, una coloración diferencial, la más importante y la que más vamos a estudiar, es la tinción de Gram. ¿Por qué es tan importante la tinción de Gram? Porque esta coloración nos permite estudiar y dividir a las bacterias, que recuerden que es el grupo de microorganismos más amplio, nos permite estudiarlo y dividirlo en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Entonces, eso es una coloración diferencial. Una tinción que me permite hacer diferencias entre las estructuras microbianas que estamos estudiando. Aquí en la imagen vemos diferentes coloraciones diferenciales. Por ejemplo, si podemos observar acá, vemos estructuras rojas y verdes. Entonces, esta coloración se llama coloración de verde de malaquita, que nos permite colorear esporas bacterianas. Entonces, se colorea la bacteria de rojo y la espora de verde. Y eso nos permite diferenciar las bacterias esporuladas de las no esporuladas. Acá en esta otra imagen nosotros podemos observar bacilos largos, gram positivos, lactobacillus, si no me equivoco, junto con células
sanguíneas. Entonces vemos que las bacterias se tiñen de un color y las células, según su estructura, se tiñen de diferentes colores, el núcleo de un color y el citoplasma de otro. Y eso nos permite diferenciar estructuras tanto internas como externas de una célula o como la tinción de Gram, que nos permite dividir bacterias de Gram positivas y Gram negativas. Y este es otro tipo de coloración diferencial que es bien utilizada en microbiología, es la tinción de tinta china, que lo que nos ayuda es, al agregar una gota de tinta china a la muestra, nos permite estudiar bacterias o microorganismos encapsulados, o sea, microorganismos que producen una cápsula, que es como una cobertura viscosa de proteínas que hace que la tinta china no tenga contacto con el microorganismo. Entonces, al ver esos como una especie de globitos flotando en la tinta china, generando espacios en blanco, entonces ahí nosotros podemos determinar que estamos frente a bacterias o microorganismos encapsulados. Entonces vemos qué importante es utilizar las tinciones o coloraciones para observar microorganismos. Ahí en la imagen vemos cómo se realiza una coloración simple que, como lo dijimos, solamente utiliza un colorante y que me va a teñir toda la preparación del color de ese colorante. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos una gotita de colorante azul, posiblemente azul de metileno. Entonces, todo lo que está presente, toda la muestra o el frotis presente en esta lámina portaobjetos se va a colorear de azul. Y es de ese color que nosotros vamos a observar las estructuras en el microscopio. Ok, aquí tenemos diferentes tipos de coloraciones. Así se observa una célula que no tiene ninguna coloración. Entonces, así las vamos a observar en preparación húmeda o en preparación directa. Tal como se extrae la muestra, nosotros la podemos colocar en una lámina portaobjeto y observarla al microscopio. Ahí nosotros vamos a ver las estructuras microscópicas en su color natural. Se puede ver si tienen movimiento o no. Y características de su ecosistema. Entonces, por ejemplo, esta célula sin coloración se observa de esta forma. Aquí ya vemos otra técnica, ¿verdad? Que son técnicas de contraste de fases que, si ustedes se fijan, tienen diferentes o marcan diferentes estructuras internas celulares, ¿verdad? A diferencia de una preparación simple. Aquí vemos una coloración simple, o sea, vemos la célula toda teñida de azul. No nos permite diferenciar estructuras ahí. Creo que solo el núcleo, ¿verdad? Que es el que se tiñe más intenso, es el que nos permite diferenciar, pero otra estructura celular interna no. En cambio, estos otros tipos de coloraciones sí nos permite observar estructuras internas y eso ayuda al estudio de la célula. Ok. Entonces vamos aquí a repasar lo que es la coloración de Gram. Ustedes la van a trabajar teóricamente en la parte del laboratorio y ahorita pues vamos a ver un pequeño simulador de cómo se hace esta coloración de Gram. Entonces vamos a ver que las bacterias, aquí hay esto que está aquí arriba sería una bacteria. Al inicio ambas son incoloras. Entra en un proceso de fijación, o sea que con calor pasamos el frotis sobre la llama 3 veces. Ahí fijamos esos microorganismos a la lámina portaobjetos. Ok, luego colocamos el primer colorante, que es cristal violeta, que es un colorante, violeta, tal como lo dice su nombre. Se agrega sobre el frotis cristal violeta hasta cubrirlo y dejar 1 minuto y luego se lava. ¿Cómo se lava un frotis? Utilizando agua normal. Después de lavar, vamos a agregar el tercer reactivo, que es un mordente. Es una solución de yodo o lugol, que es un mordente.
Un mordente lo que hace es que la célula o la bacteria que ya fue tratada con el primer colorante lo absorba de manera que ese colorante ingrese dentro de la célula y lo retenga si es el caso, ¿no? Entonces se agrega sobre el frotis el Lugol hasta cubrirlo, dejar un minuto y luego se lava. Después de lavar el Lugol, entramos a la fase de decolorización. Para eso se utiliza un reactivo que se llama alcohol acetona. Este reactivo lo que va a hacer es eliminar el colorante de las células que no pudieron retenerlo. ¿Qué se hace en esta fase? Agregar al frotis alcohol acetona hasta cubrirlo, dejar 4 segundos exactos y lavarlo. La etapa de coloración es bien corta y es la fase más crítica, una de las fases más críticas en la coloración de grano, ¿verdad? Porque solo son 4 segundos, entonces hay que medirlos exactos. Al lavar, después de utilizar el alcohol acetona, entonces al frotis se le agrega un colorante de contraste, que en este caso es safranina. Safranina es de color rojo, entonces todas las estructuras que se decoloraron en la etapa anterior se van a colorear con la safranina, la cual vamos a colocar sobre el frotis hasta cubrirlo un minuto y lavamos. Y ahí termina la coloración de grano. Para que lo veamos de una forma más práctica, entonces vamos a, les voy a compartir un simulador de una coloración de grano. Ok, aquí lo tenemos. Ahí está la asa microbiológica, se quema en el mechero, se ingresa en la muestra y luego se hace el frotis, se vuelve a quemar para esterilizarla. Ok, aquí tenemos la lámina portaobjeto que la estamos dejando secar después de hacer el frotis. Aproximadamente 5 minutos para que esa lámina esté lista y seca. Ok, entonces, ¿qué hacemos cuando ya la lámina se ha secado? Vamos a fijarla. ¿Y cómo la vamos a fijar? Con calor. ¿Listo? 2, 3, listo. Terminamos. Con la lámina fijada, ya podemos hacer la coloración. Si nosotros no fijamos la preparación en el frotis, corremos el riesgo que la muestra que nosotros pusimos acá se lave al momento de comenzar a colorear. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vayamos al microscopio con esta lámina y si no la fijamos, no vamos a observar nada porque todo se lavó en el proceso de coloración. Entonces, cuando ya tenemos la lámina fijada, ¿qué colorante vamos a utilizar primero? Cristal violeta. Vamos a aplicar cristal violeta y lo vamos a dejar un minuto. Listo. Después de que pase el minuto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lavar con agua. Perfecto. Después de que lavamos, vamos a aplicar el segundo reactivo, que es el yodo. Vamos a dejarlo un minuto. Y cuando ya pasó el minuto, vamos a lavar. Perfecto. Ahora vamos a la etapa de decoloración y vamos a utilizar el tercer reactivo, que es el alcohol. ¿Cuánto vamos a dejar? 4 segundos. Listo. Ahora lavamos. Recordemos que esta es etapa crítica y se hace rapidito. Y por último, el colorante de contraste, safranina, dijimos que era rojo, se deja un minuto. Al pasar el minuto, lavamos. Ok, entonces
Ya esta lámina, después de que hacemos el último lavado, se deja secar al aire o se puede secar en papel secante, ¿verdad? Pero si no se tiene esas libretas de papel secante, pues se secan al aire. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos colocamos esa lámina que coloreamos al microscopio? Podemos encontrar cocos gram positivos en racimos. Entonces, que así lo vamos a ver. Si se fijan, son bien chiquititos, pero los vamos a poder ver redonditos. Entonces, si esa muestra tenía cocos gram positivos, entonces estos se me van a teñir de moradito. Aquí vemos otro ejemplo de cocos gram positivos, solo que estos ya no están en racimos, sino que forman cadenitas. Entonces ahí los vemos, que son unos circulitos, ¿verdad? Unas rueditas, por eso se llaman cocos, y al teñirse de azul o violeta, entonces se consideran gram positivos. Ahora miremos una muestra de un gram negativo. Bacilo gram negativo, como por ejemplo Pseudomonas aeruginosa, entonces podemos observar esos bastoncitos rojos. Entonces ese es un microorganismo gram negativo cuando lo observamos al microscopio. Aquí vemos otro tipo, que estos ya son un microorganismo pleomórfico, o sea que no tiene una forma definida, ya lo vamos a hablar más adelante. Y los vemos teñidos de rojos, entonces estos son gram negativos. Esto es lo que hace la coloración de gram. Es bien importante saber realizar la coloración de gram en el microscopio, ya que nos va a permitir poder realizar esa división de las bacterias en gram positivas y gram negativas. En esta parte A de la clase vamos a dejar estas dos preguntas para que las podamos trabajar en el foro de ese tema número 2. ¿Qué etapa de la tinción de gram puede eliminarse sin perder su capacidad para distinguir entre bacterias gram positivas y gram negativas? ¿Por qué? Ok, pregunta de análisis. Y la siguiente es, ¿cuál es la función del Lugol en la tinción de gram? Todo esto lo vamos a discutir en el foro que vamos a dejar abierto para este tema. Para ir culminando la parte A, vamos a ver otros tipos de microscopía, por ejemplo, la de campo oscuro. Ya nos permite poder ver imágenes tridimensionales de la célula. Y como ven, el campo ya no es blanco. Ya en este tipo de microscopio, el campo o el fondo del campo microbiológico, el campo microscópico es negro. Entonces esto nos va a poder ver, nos va a permitir ver, estructuras de manera tridimensional. Este es el microscopio contraste de fases que mediante una tinción especial nos va a poder, nos permite ver estructuras internas de microorganismos. El microscopio de fluorescencia, que con una tinción especial, ¿verdad?, de colorantes fluorescentes, hace que bajo un campo oscuro nosotros podamos observar estructuras celulares o microorganismos teñidos con fluorescencia, o sea, brillan en la oscuridad. Y para terminar, vamos a hablar un poquito de lo que es la microscopía electrónica, que es ese tipo de microscopio que nos da un aumento muchísimo mayor
al que nos da el microscopio óptico. Entonces, la microscopía electrónica, pues la muestra que se utiliza requiere una preparación especial. Este ya es un tipo de microscopía más especializado y necesitamos una preparación de muestras diferente. ¿Por qué? Porque en el microscopio óptico nosotros podemos ver estructuras a una resolución hasta 0.2 micras, recuerdan, lo hablamos al inicio. En cambio, en la microscopía electrónica nosotros podemos ver estructuras a una resolución mucho mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder ver estructuras mucho más pequeñas de las que podemos observar en un microscopio óptico. Entonces, por eso la muestra requiere hacer una preparación de cortes finos con ultramicrótomo, o sea, la muestra se prepara con algunos otros soportes sólidos como glutaldehído o tetróxido de osmio, que son compuestos químicos que son caros también, ¿verdad? La extracción de las muestras con algunos solventes orgánicos para poder observar, ¿verdad? En ese microscopio que también pues tiene una tecnología bien alta y mediante esta microscopía electrónica es donde nosotros podemos observar las estructuras microbianas eh, muy de cerca, con una resolución mucho mayor. Podemos observar sus características morfológicas más de cerca utilizando este tipo de microscopía. Jamás vamos a observar en el microscopio óptico estructuras con esa resolución. O sea, aquí vemos cómo funciona, pues ya lo habíamos visto al inicio, el microscopio óptico, cuál es su mecanismo de función, y aquí vemos que el microscopio electrónico tiene otro tipo de proceso para la imagen, ¿verdad? Para desarrollar esa imagen que nos permite ver esas estructuras a mayor resolución. Las nuevas tecnologías, pues está el microscopio electrónico de barrido que permite este tipo de microfotografías que son increíbles, ¿verdad? Podemos ver tan de cerca los microorganismos. La microscopía concafocal y la microscopía con sonda de barrido con láser, pues son otras tecnologías que utilizan las radiaciones o los rayos gamma para poder generar una imagen en tiempo real de la estructura que estamos buscando en la muestra. Entonces, estas son pues nuevas tecnologías y obviamente todo lo nuevo es muy, muy caro, ¿verdad? Entonces, pero nos da esa resolución a poder ver esas estructuras microbianas a gran escala, ¿verdad? Ok, entonces hasta aquí llega nuestra parte B del tema.